Buenas, soy el doctor Pedro Maldonado del Departamento de Neurociencias y el tema de hoy es acerca de visión, una de las modalidades sensoriales más importantes en los seres humanos. Esta primera cápsula tiene relación con discutir aspectos principalmente anatómicos del sistema visual. El órgano de los sentidos asociados a la visión es, como ustedes saben, el ojo y tiene distintos componentes, entre los cuales lo que más llama la atención, ¿cierto?, es la pupila, este círculo negro, y el iris, que es una serie de músculos que pueden contraerse modificando, por lo tanto, el tamaño pupilar. Esto va a ser relevante cuando discutamos homeostasis y la control autonómico de la luz. Aquí hay un esquema general del ojo, como ustedes podrán recordar. Lo importante es que se forme una imagen en la retina y para eso entonces la luz debe atravesar una serie de estructuras, ¿cierto?, que incluye la córnea, el lente que enfoca la imagen sobre la retina y el humor vítreo, que es un líquido transparente a la luz. La imagen que se proyecta sobre la retina puede sufrir alteraciones si es que la óptica varía. Dos ejemplos muy clásicos en oftalmología tienen que ver con la miopía, ¿cierto?, donde la imagen se enfoca ligeramente antes de la retina o en el caso de la hipermetropía sobre. Estos problemas se corrigen típicamente con modificaciones ópticas o del mismo lente o con el uso de lentes ópticos. Si uno toma un oftalmoscopio y mira hacia dentro del ojo, observa algo como esto, donde lo más evidente es un patrón vascular que está en la retina y que alimenta las células. Se puede distinguir la área central o fovea, donde hay menor cantidad de vasos sanguíneos, y la convergencia de todos estos vasos sobre el disco óptico con su subsecuente salida del ojo con los axones de las células ganglionares. En esta figura se observa un corte cercano a la fovea que tiene la característica anatómica particular de desplazar la mayoría de las otras células, dejando los fotorreceptores más bien al alcance directo de la luz, al contrario de lo que ocurre en otras partes de la retina, donde la luz debe atravesar varios tipos celulares. Estas estructuras circulares que se observan acá son vasos sanguíneos. Es interesante hacer notar que en muchas partes de la retina los vasos sanguíneos impiden que la luz llegue hasta los fotorreceptores. Los fotorreceptores, conos y bastones, son el lugar donde se realiza la transducción sensorial, en este caso el paso de la luz hacia cambios de potencial de membrana. Estos dos tipos de receptores, donde se distinguen un tipo de bastón y tres tipos de cono, contiene discos membranosos con proteínas fotosensibles que inician una cadena de transducción que termina en la apertura de canales de sodio, lo que a su vez modifica entonces el potencial de membrana. Este cambio del potencial de membrana entonces hace que se modifique la actividad sináptica de estas células con las que conectan. Las diferencias morfológicas sugieren bastante acerca de la funcionalidad de estos dos tipos de células. El hecho de que los bastones tengan más membrana y por lo tanto más proteína sugiere inmediatamente que son más sensibles que en el caso de los conos, que dada la geometría de los conos es capaz de perder fotones que llegan en forma oblicua, etc. Este esquema que se presenta aquí es más complejo en la realidad. En un corte histológico de retina pueden ustedes distinguir los distintos tipos celulares presentes en la retina, principalmente conos y bastones que se muestran acá. Aparte de otro tipo de celular
como son las células bipolares, horizontales y amacrinas, junto con las células que tienen axones, que son entonces las formadoras del nervio óptico, que se muestran en el esquema que viene a continuación. Aquí se muestra un corte transversal de la retina, donde se muestra con esta flecha en la dirección con que llega la luz y los distintos tipos celulares presentes en la retina, empezando con las células ganglionares y sus axones, luego las células bipolares, las células amacrinas y las células horizontales en negro y conos y bastones coloreados en morado y rojo. Aquí a la derecha se ve un esquema que representa la conectividad clásica de las células de la retina. Este es un esquema simplificado porque hay cientos de sinapsis en un trozo de retina que representa esta figura, pero lo importante es entender que conos y bastones hacen sinapsis con células bipolares, que a su vez hacen sinapsis con células ganglionares y a su vez llevan entonces la actividad eléctrica que ocurre en este segmento a través de potenciales de acción en el nervio óptico. Solo en las células ganglionares hay potenciales de acción, no hay potenciales de acción ni en las amacrinas ni bipolares, horizontales o receptores. El tamaño es suficientemente pequeño para que los cambios eléctricos se propaguen por propiedades pasivas y realicen modificaciones en la sinapsis. Las células horizontales tienden a conectar distintos receptores y las células amacrinas tienden a conectar distintas células bipolares. Esta estructura, entonces, es la responsable de que cada una de estas células tiene propiedades de respuesta muy diferentes. Esto es relevante porque las propiedades fisiológicas de las células ganglionares y el resto de las células depende del tipo de conectividad sináptica que tengan. En esta próxima figura se muestra cómo distintas células, como células ganglionares, pueden tener propiedades de respuesta a la luz muy distintas, porque se conectan a células ganglionares que pueden ser inhibidas o excitadas por el glutamato liberado por los receptores. Y este es un caso interesante, o un ejemplo, en el cual el neurotransmisor no es excitatorio ni inhibitorio, sino que lo que causa excitación o inhibición es la expresión del receptor a un mismo neurotransmisor, que puede resultar en el cierre o apertura de canales iónicos y por lo tanto hiperpolarizar o depolarizar una célula. Ya hablaremos más de esto en un próximo segmento. Volviendo al aspecto más morfológico, podemos ver aquí un corte del nervio óptico. Todos los axones de todas las células ganglionares convergen en el disco óptico o papila y conduce entonces los axones de estas células hacia el tálamo, específicamente hacia el geniculado, y se encuentra envuelto por una dura madre que es de origen craneal. Una de las características más importantes sobre el sistema visual es que debe cumplir con este principio general de que lo que ocurre a un lado del cuerpo termina en la corteza cerebral del lado opuesto. Como cada ojo tiene parte de la retina que es puesto al lado izquierdo y derecho, cada parte del ojo debe entonces enviar sus axones y terminar en el lado contrario. Por eso que parte de la vía visual que nace del ojo debe cruzar hacia el lado contralateral, mientras que otra parte debe mantenerse en forma ipsilateral. En este esquema se representa un poco esta característica, donde en un mismo ojo hay parte de la retina, ¿cierto?, que mira hacia el lado izquierdo y que debe terminar hacia el lado hemisférico derecho, y en el mismo ojo parte de la retina que mira contralateral y que por lo tanto debe conectar con la corteza ipsilateral.
Estos campos visuales no son completamente segregados, sino que hay una parte del campo visual que activa parte de la retina de ambos ojos y es lo que se conoce entonces como la zona binocular. Y esto es relevante para la habilidad del sistema visual de poder ver en 3 dimensiones, donde células en la corteza visual van a ser sensibles a la diferencia en la posición en la retina. Aquí se ve qué es lo que ocurre con el tracto óptico una vez que los axones salen de la retina. Como dijimos, parte de eso cruza al lugar contralateral, lo que llamamos quiasma óptico. Este tamaño de quiasma óptico depende de la posición de los ojos, y en animales que tienen los ojos muy lateralizados, este quiasma óptico es mucho más intenso. A la derecha se ve un esquema de la composición de los campos visuales y su conectividad con la corteza. Se representan las 2 retinas y cada hemirretina coloreada según su relación con el campo visual derecho o el campo visual izquierdo. De manera que ambos hemirretinas azules de cada uno de los ojos que mira hacia el lado derecho terminan, ¿cierto?, al lado izquierdo, cruzándose la mitad en el quiasma óptico. En estos axones de ambos ojos convergen sobre el geniculado lateral y de ahí inician entonces o realizan un número importante de sinapsis. Los axones de las retinas terminan en el geniculado lateral. En el geniculado lateral, otras neuronas entonces envían sus axones a través de la radiación óptica, llegando entonces a la corteza visual primaria o área 17. Aquí hay un esquema de cómo están organizado el tracto óptico, donde están las fibras ipsi contralaterales. Estas fibras pueden ser visibles externamente porque discurren sobre la superficie rostral del pedúnculo cerebral y, como dijimos, sus fibras terminan principalmente en el geniculado lateral. Es importante notar, y lo vamos a enfatizar luego, que aparte del geniculado lateral, fibras del ojo también van hacia el culículo y hacia el núcleo supraquiasmático en su relación con el control del ciclo circadiano. Aquí hay otro corte anatómico donde se puede de nuevo ver el quiasma óptico y en relación al resto de la estructura correspondientes. El núcleo de geniculado lateral es uno de los muchos núcleos del tálamo que tienen que ver con modalidades sensoriales. Aquí se muestra la ubicación y parte de la radiación óptica. Y una de las características principales que tiene el tálamo es que está dividido en varias capas que corresponden con tipos anatómicos y fisiológicos diferentes, que son los sistemas parvocelular y magnocelular, del cual hablaremos en detalle en un próximo segmento. En este esquema se busca representar mejor la radiación óptica, ¿cierto?, que se ve aquí, que surge, ¿cierto? Esta es la radiación auditiva y esta gran cantidad de fibra entonces conecta el tálamo hacia la corteza visual primaria. En este corte histológico se puede apreciar entonces el tálamo, ¿cierto? Y de alguna manera también se puede ver aquí parte de la corteza visual primaria. Como dijimos, hay una conectividad desde la retina hacia la corteza y uno de los aspectos importantes anatómicos de esto es la mantención de una relación espacial a través de toda la vía.
axones de dos células vecinas en la retina se mantienen juntos y tienden a conectar cercanamente en el tálamo y a su vez a proyectarse a través de la radiación en cercanía y luego proyectar en cercanía a la corteza visual primaria, de manera que se mantiene una retinotopía a lo largo de la vía visual. Y aquí se ve parte de la representación del campo visual en la corteza visual primaria, donde hay una correspondencia entre los campos visuales y la ubicación en la corteza visual primaria, de una manera similar a lo que uno puede considerar el homúnculo sensorial en corteza primarias somatosensoriales. Aquí ocurre lo mismo, pero hay una representación espacial de la localización en la retina. Con esto completamos las características principales anatómicas del sistema visual.